¿Qué tal, estudiantado? Es un placer. Mi nombre es Genaro López, soy maestro en educación y les doy la bienvenida al Instituto Frontera, a la prepa en línea. Comenzamos con la segunda tema, que es principios de administración. En verdad estoy muy contento por haber compartido con ustedes el video anterior acerca de la responsabilidad como individuos de tener el tema de la administración. Antes de administrar los dineros, las empresas, me convierto en un empresario de mi propia vida. Y eso es lo que me gustaría que quedara como fundamentado en su vida y podamos ver la historia de la administración, cómo llegamos a donde estamos. Primero, este diagrama está en tu cuaderno, está en tu en tu primera lección, que es cómo funcionaba en la época primitiva la administración, después cómo pasamos a la vida agrícola, después cómo en la antigüedad, en la grecolatina o en la grecorromana, después en el feudalismo, después en la revolución industrial, el siglo XX y ahorita en el siglo XXI, el día de hoy en el siglo XXI. Lo repasamos un poquito y después entramos con un poco más de profundidad. Primero, la época primitiva. Digamos que todavía la época prehistórica había una forma de organización o de administración de cazar lo que te ibas a comer. Posteriormente, ya en la edad primitiva, ya un poco con la historia, aprendemos a dividir el trabajo por edades y por sexo. Imagínate que la mujer se quedaba en la casa y cuidando a los chilpayates, a los mocosos, a los huercos, a los plebes, a los niños, y se quedaba surciendo las pieles y haciendo de cocinar, acarriendo el agua del pozo o acarriendo el agua del arroyo, viviendo en una cueva, mantenía el calor de la cueva, mientras que los hombres se iban a cazar. Todo este proceso histórico administrativo de alguna manera funcionaba. Eso no significa que estos mismos parámetros y estas mismas directrices o características de vida deberían de ser aplicadas a esta forma. Cada época tiene su propia forma de administración y cada edad tiene su propia influencia y aportación a la administración. Esto es un principio fundamental comprenderlo. La administración no ha sido algo que se construyó de la noche a la mañana, sino es a través de la historia humana, a través de los siglos, a través de las edades, de las épocas, que le vamos agregando de una civilización a otra, de varias civilizaciones a varios actores de la sociedad o de varias instituciones. Todos le hemos aportado, la iglesia, los militares, los políticos, la monarquía, la agricultura, las fábricas, el burgués, el proletario, el esclavo, el IVA, todos le hemos aportado algo de alguna manera a la administración. Entonces, la división del trabajo se hizo por edad y se hizo por sexo. La función y el rol se hizo de esa manera. Entonces, el hombre y la mujer formaban una parte de quién va a cazar, quién va a ser el jefe, quién va a dar el grito para atacar al mamut, quién va a dar el grito para correr, etcétera, ¿no? Siempre había como un liderazgo en la época primitiva. Posteriormente pasamos ya a la edad o al periodo agrícola, cuando ya domesticamos el alimento y domesticamos a las bestias. Entonces vino una vida sedentaria, dejamos de vivir en árboles, de vivir en cuevas y empezamos a construir en comunidad. Apareció el Estado, apareció la cuestión de los pueblitos, de las aldeas. Y obviamente se empezó a desarrollar la civilización y empezamos a buscar de manera empírica el trato colectivo, la administración, la repartición del trabajo. Después de eso viene la antigüedad grecorromana. Para ello, bueno, más adelante vamos a platicar cómo en Egipto, no en la cuestión grecorromana, o sea, no en Europa, sino es en Egipto, en Mesopotamia, en la India, en China, en el pueblo inca y en el pueblo mexica,
o en la tierra náhuatl, donde realmente empieza la civilización y donde se organiza el trabajo. Y de alguna manera podemos simbolizar o ponerle una analogía. La civilización realmente es una demostración de nuestra civilidad. Nuestra organización social da a luz una forma administrativa de las cosas. Entonces, la estructura greco-romana o greco-latina aparece con el esclavismo, después viene el feudalismo y después viene la burguesía, finalmente viene los imperios y ahora ya viene la democracia. Pero todo ese es un proceso administrativo del orden social. El feudalismo inicialmente es la administración del feudo, ¿no? Afectaba los acuerdos con los criterios del señor feudal, que era el dueño. No es esclavitud como tal, ni tampoco es aristocracia, es una forma de explotación, pero de diferente manifestación, pero una forma de organizarse. El trabajo serán nuevas formas de administrar, eran estructuras de trabajo externas y externas, y había niveles de supervisión. Surge los gremios, surgen los sindicatos, o sea, el feudo ya no se quiere dejar, entonces empieza a buscar cómo defender sus derechos y nacen estas instituciones. Después viene la revolución industrial, en donde los sindicatos toman mayor auge. Ya en la revolución industrial pues ya están las fábricas, dejamos el área agrícola para irnos a las zonas urbanas, empezamos a desarrollar el urbanismo, obviamente la civilidad empieza a cambiar de rumbo, la democracia y las leyes tienen que cambiar, nos tenemos que reorganizar de otra manera, la organización económica, nace las cuestiones financieras, nacen las instituciones bancarias, o sea, ya empezamos a interpretar la vida socioeconómica desde otro punto de vista. La geopolítica empieza a tener importancia, ya no nada más pensamos en un terreno, sino también pensamos en las políticas de negociar los terrenos, en las compras, en las ventas. Nace el capitalismo, nace el socialismo, posteriormente nace el neoliberalismo y nace el leninismo y ahora nace el nacionalismo y los globalistas. Y en el siglo XX pues está el auge de la tecnología, de la industria, ya no solamente es el carbón, ya no solamente es la electrificación, ya también es el petróleo, ya también es el litio, o sea, estamos brincándonos y yendo a nuevos elementos, a los hidrocarburos, brincamos a otros minerales. Todo esto es parte de la organización y de la administración social. Y llegamos al siglo XXI, donde la globalización nos ha alcanzado, donde ya vivimos una sociedad de datos, de información, donde ya vivimos una sociedad de tecnología, donde ya vivimos robótica, donde ya vivimos plantas nucleares, donde ya hablamos de lo indispensable que es la competitividad, los sistemas inteligentes, ya todo es inteligente, teléfonos inteligentes, semáforos inteligentes, cruceros inteligentes, inteligencia espiritual, inteligencia emocional, inteligencia espacial, ya todo es inteligente, basureos inteligentes, vasos inteligentes, ya todo es inteligente. Todo esto es parte del desarrollo de la administración. Poco a poco vamos gestionando para que la administración sea un recurso para tener una mejor calidad de vida y el recurso tecnológico, el recurso los recursos naturales, los recursos biodegradables, los recursos recuperables, los recursos no recuperables. Vamos estructurando todo de tal manera que buscamos que nuestra vida sea sustentable, sea mejor. A continuación te platico cómo la historia del ser humano va modificándose y para ello, primero, ¿qué es la administración? Digo, creo que esta es una parte fundamental. La administración es la tarea de conducir el esfuerzo y el talento de los demás para logros de los objetivos. Eso es lo que define el escritor. Algunos han dicho que, por ejemplo, Harold y Donnell dicen que la dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos fundamentada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Eso sería administración. Para George Terry, consiste en lograr el objetivo mediante esfuerzos ajenos.
Para otras personas es la coordinación del trabajo. Para otros es la coordinación, el trabajo en el tiempo. Para otros es planear, organizar, ordenar y supervisar, etcétera. La administración, en pocas palabras, es la conjugación de recursos, la administración en el tiempo y el logro de los objetivos. Bien, la administración en la prehistoria, como platicamos, se permitió a través de grupos y era la caza y la recolección. Esa era básicamente la vida del ser humano y las actividades fueron asignadas respecto a la habilidad, al recurso, a la capacidad y el estatus del individuo. Y las primeras formas de organización pues fue a través de hordas, ¿no? A través de, pues córrele que te alcanzo, ¿no? Dirigida por el hombre más fuerte, que les explicaba a sus compañeros de ciencias sociales que la primera estructura social fue la seguridad. El cuate que estaba más fuerte, el que fuera más inteligente, el que fuera mejor cazador, ese era el jefe. Y Nimrod fue uno de ellos. Y la antropología de la historia lo menciona. Y cuando él muere, pues se hace una adoración a él y que se hace un simbolismo de este señor que es el sol. Y entonces la adoración al sol surge para adorar a un cuate que tenía una capacidad de vencer animales rápidos. Uno de los primeros frutos de la organización social, pues, es que se cumple con una función específica de cuidar, cazar, cuidar el fuego, como les decía, que la señora se tenía que quedar cuidando el fuego, no lo podíamos apagar, era difícil prenderlo. Hoy controlamos a través de un encendedor el fuego, con un pomito de gas y una piedrita que hace fricción y se enciende. ¿Eso qué significa? Que el ser humano ha aprendido a administrar el fuego, a controlar el fuego. Bueno, los sumerios, más o menos hace 5,000 años, fueron los primeros en tener escritura, que digamos que la escritura empieza con la historia humana. Antes se conoce como prehistoria. Y aquí empieza la base del progreso, la comunicación escrita. La revolución urbana aparece, el Estado, la estratificación social y la economía. Los sumerios empezaron a organizarse de tal manera que le dieron a cada persona una responsabilidad. Empezaron a construir escuelas, empezaron a crear dualidad entre el sistema religioso y el sistema civil o laico. Obviamente hicieron una mezcla, después teníamos tres, ¿no? Teníamos el poder político, el poder religioso y el poder económico. Y esos tres poderes están cuando se produce la Revolución Francesa, que después se convierten en los tres poderes. La organización política que tenemos, por lo menos en México o en los países donde hay presidentes, donde no hay primer ministro, que la organización política es... nosotros tenemos poder judicial, poder legislativo y poder legislativo, judicial y ejecutivo. Mientras que en los parlamentos tienen un primer ministro y el parlamento manda. Como en Inglaterra, donde todavía tienen un rey, o en España, donde todavía tienen un rey, o en Japón, donde todavía tienen un emperador. Ellos tienen entonces un parlamento, el parlamento determina o legisla y el primer ministro es el que expone. Nosotros tenemos una más presidencial, pero tenemos estos tres: política, religión y economía. Estos tres tipos se convirtieron en los tres, según Rousseau, en los tres tipos de poder: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, la estructura sumeria vino adelantándose desde hace 5,000 años a darle una estructura y una estratificación social a la economía. Y aquí estamos. Los egipcios fueron los primeritos que organizan el trabajo. Obviamente ellos empiezan a fijar la forma de las pirámides. Dicen que son los hebreos quienes construyen las pirámides. Tiene su base, pero no es precisamente que sea 100% veraz. Egipto es la primera civilización estructurada o planeada con un sistema administrativo, donde se desarrolla algo que conocemos como burocracia, que lo estudiaremos más a profundidad con uno de los teóricos de la administración. Y buscaban garantizar a ser el estado o la ciudad más próspera. El grado de prosperidad era el grado que demostraba la administración de un pueblo. Entonces ellos decían, entre más burocracia, organización o administración social tengamos, vamos a tener
una mejor ciudad o un mejor país. Bueno, ciudad como tal, no país. Y Babilonia, ya en el año 2000, perdón, 1700, 2000 antes de Cristo, hacen una estructura definida, ya política definida. Ponen un rey que en realidad fue un emperador, por Nabucodonosor fue el primerito, y empiezan a ejercer un poder y dividen, ponen un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo como lo conocemos después. Y el famoso Código de Hammurabi. Es curioso que el Código de Hammurabi hablaba de justicia, hablaba del futuro después de la muerte y decía que la justicia se iba a llevar a cabo a través de las acciones que tú habías hecho mientras que estaba vivo. Y tenías 3 elementos: cuidar la viuda, el huérfano y al extranjero. Entonces, era una organización con una vida moral, con valores. Esto es lo que hace Babilonia. Obviamente Babilonia es un país, es un imperio que busca cautivar, y toda la media luna fértil, todo lo que ahora Bagdad, por ejemplo, que está en Irak, Babilonia está a 50 kilómetros de Bagdad, en el Golfo Pérsico. Todo, de ahí se levanta el primer poderío después de Egipto y invade todo lo que es la media luna fértil y llega hasta Egipto y una parte de Grecia por allá, toda esta área la invade con una estructura ya de ejecución de organización, de administrativa. ¿Quién manda sobre quién? Ya están, ya están trabajando sobre eso. Y tenemos a los hebreos, una sociedad íntimamente relacionada con la religión, con los 10 mandamientos. Recuerden, ellos están saliendo de Egipto y saliendo de Egipto ellos se organizan como una nación. Dejan de ser hebreos, son hebreos porque salieron de Ur de los Caldeos, otra vez salieron, eran de Babilonia, y su padre Abraham cruza todo el Medio Oriente, o sea, toda la luna fértil, baja por lo que ahora es Palestina, cruza el Sinaí o el desierto de los árabes, llega hasta Egipto y se estaciona ahí. De ahí son ellos esclavizados, pero parte de la organización, salen de ahí como seres libres y en el transcurso del paso entre Egipto y otra vez Palestina, ellos se organizan como una nación, se organizan como un estado. Y políticamente estaban divididos en 12 tribus. Estas 12 tribus se organizan para tenga una énfasis religiosa, que era la tribu de Leví, y la tribu de Judá, que se convierta en la regia. O sea, tenían 2 gobiernos: pagabas impuestos al rey y pagabas tus diezmos al levita. De esos diezmos que ahora pide la religión cristiana, son establecidos por la estructura económica administrativa de los hebreos. Y eran dedicados a la agricultura y a la ganadería. Eran nómadas generalmente. Ellos viven no recuerdo la fecha, más o menos como del 1200 aproximadamente al año 70 después de Cristo. Sí, es así. Del 1200 antes de Cristo al 70 después de Cristo, ellos viven establecidos en lo que hoy conocemos como Israel. Son expulsados de ahí en el año 70 después de Cristo y no regresan a esta tierra hasta el 15 de mayo de 1948. En ese tiempo se les conoció como los judíos errantes, pero aún así administraban sus rituales, aún así administraban el cuidado de sus 10 mandamientos en donde estuviesen. Y la razón por la que se les da un pedazo de tierra o les regresan su tierra es por la cuestión del holocausto de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vuelven a la administración y hoy, en este tiempo, Israel, que fueron los hebreos y ahora son israelitas o judíos, se han convertido a tener el ejército militar más importante del mundo o más inteligente del mundo. ¿Por qué? Fíjense bien lo que pasa con su administración de seguridad. Tienen una cadena de mando, pero a la hora que estás en la guerra, tú tienes capacidad de decisión. Entonces tienen que tener claramente qué es la administración de los recursos como soldado que se tiene. Entonces, puedes ejercer tus decisiones en un momento dado en medio de la guerra. No hay una imposición. Cada individuo administra la capacidad de seguridad que le puede producir a su país con un solo fin: mantener la paz a su país y la libertad. Los hebreos siguen teniendo esta cuestión de administración de la libertad. Luego se asentan en Palestina, como se los dediqué, y se dedican al comercio. Hasta la fecha, los judíos son
las tribus, o podríamos decir las familias más poderosas de la economía mundial. Rockefeller, no sé, ya podría mencionar algunos, pero ya brinquemos el tema para platicar de China. Antes de Cristo, China antes de Cristo ya tenía una política definida. Los chinos han sido uno de los países con mayor, no, voy a platicarme de Grecia. Grecia en el año 500 al 200 antes de Cristo, la aportación que dio Grecia a la administración es tan grande y fue gracias a sus filósofos que conceptualizaron la administración. Pensemos en Sócrates, en Platón y Aristóteles. Por ejemplo, Sócrates decía que la organización expecta administrativos separados del conocimiento y técnicas de experiencia. Es decir, Sócrates creía que la administración, la organización de la gente podía darle más tecnicismos a las personas. Es decir, nos hace más hábiles cuando organizamos la administración. Platón, por su parte, hablaba de las aptitudes naturales de los hombres al origen de la especialización. Antes decíamos que un hombre sepa hacer todo y que una mujer sepa hacer todo, y él dice no, que se especialicen, que el carpintero sea carpintero y que el escultor sea escultor y que el pintor sea pintor y que el filósofo sea filósofo y que el militar sea militar. Entonces, la especialidad en ese tiempo funcionaba. Hasta la fecha hay empresas que se especializan en la venta de un producto. Hay empresas que tienen la filosofía de decir hay que diversificarnos, pero hay gente que dice no, hay que especializarnos. Ambas son aceptables, ambas estructuras administrativas o sociales son aceptables. Por otra parte está Aristóteles, filósofo clásico de la administración pública, que él hablaba de la monarquía, de un gobierno solo, de la aristocracia, del gobierno de las clases, de la democracia, que era el gobierno del pueblo. Él menciona 5 formas de administración pública y cada una de ellas él dice que tiene una época. Si es cierto, nosotros estaríamos llegando al final de la época de la administración o de la administración democrática, si es cierto lo que él decía. Entonces, la filosofía grecia se preocupaba bastante y decía que quien debía administrar políticamente o públicamente, o la administración pública, tenía que estar bajo la responsabilidad de filósofos. Para ellos, para los griegos, los mejores dirigentes o los mejores líderes de un país deberían de ser filósofos. Y tenemos a Roma, tenemos el feudalismo, la tierra se dividió en feudos, los señores mandaban, los terrenos se entregaban. Voy a poner el ejemplo claro, ¿no? Vamos a suponer que yo soy feudal y tengo vasallos. Entonces yo les decía, esta tierra, estas hectáreas son mi tierra y esta es tuya. Para que tú puedas trabajar tu tierra, tienes que trabajar primero la mía. Y todo lo que trabajes en la mía es para mí y todo lo que trabajes en la tuya es para ti. Pero aquí me vas a trabajar de gallo a grillo, es decir, desde que canta el gallo hasta que cante el grillo. Y acá, si te alcanza el tiempo, es para ti. Pero yo voy a vivir de esto y tú vives de esto. Entonces, era una forma de esclavitud, pero ya empezamos a hablar de una organización. Ahora quiero que notemos aquí no estamos defendiendo si es bueno la esclavitud, si era bueno el feudalismo, si no era bueno, quién martirizaba más a quién o quién cautivaba más a quién, sino de los beneficios que todas estas formas de gobierno o que todas estas estructuras administrativas dieron para estructurar lo que hoy conocemos como la administración. La organización social de la Edad Media termina con la caída de Constantinopla por los turcos y se termina el Imperio Oriente y entonces empezamos una nueva organización. Aquí pusimos el rey y luego están los duques, los condes, los altos los comandantes, digamos, los caballeros, los señores, los obispos. Entonces podíamos organizar al pueblo, podíamos organizar a la gente rica, podemos organizar a los religiosos y al rey. Pero también pasó esto con los imperios. Y ahora pasa con los partidos políticos. Realmente la religión, el gobierno, los sindicatos, incluso la familia o la escuela, tiene estructuras muy parecidas. Sin estructura, sin organigrama, no había organización. La organización tiene que ver con funciones y roles, con establecer prioridades y con establecer linderos de autoridad y linderos de oficio.
Entonces, la organización humana, ya sea en una empresa, en la familia, en el gobierno o en una institución como la educación o en un sindicato, es necesaria para el desarrollo y el cumplimiento de los ideales o de la misión que se tiene en común. Ahora, la Iglesia Católica, que a lo mejor puede ser muy criticada, sin embargo, la mayoría de las escuelas, las formas de educación que tenemos, comenzaron en la escuela, comenzaron en la religión. La Iglesia Católica ha aportado infinidad de principios aplicables tanto a la macroempresa como a la microempresa. La educación, la forma de gobierno ha aportado la estructura económica, ha aportado la estructura educativa e incluso muchísimas escuelas todavía siguen siendo religiosas. En Estados Unidos y en Europa hay muchas universidades que todavía siguen católicas y protestantes, pero tienen un área que dedica, por ejemplo, puedes estudiar teología, pero tienes una maestría en artes. Puedes estudiar odontología, pero tienes clases de teología. Entonces, te enseñan administración, pero paralelamente está teniendo clases de teología. ¿Esto qué significa? No lo estamos criticando si no es una educación laica o si es laica o que si está bien o que si está mal. Solo estamos hablando de cómo la influencia de la religión católica, romana, apostólica y la protestante posteriormente abonan al conocimiento administrativo. Entonces, todo esto poco a poco va incrementando un conocimiento que le va dando forma. Pensemos en el concepto militar. Los militares aportaron muchísimas cosas. Pensemos en las botas, en el uniforme, pensemos en el jugo de naranja, pensemos en el chocolate de barra, pensemos en la comida enlatada. Todos estos elementos que hoy usamos de manera cotidiana y que nos sirven para administrar guardando alimentos de conserva, y que no se echan a perder y que los envasamos y le ponemos una fecha de vencimiento. Todos estos elementos fueron rescatados del área militar. Entonces, todo ha aportado a nuestra vida, todo ha aportado a nuestro conocimiento. Aquí los quiero dejar. Agradezco su tiempo y su conocimiento a toda esta información administrativa. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta pronto.